Buenas tardes. Una vez más, aquí transmitiendo desde la bella ciudad de Fort Myers, en la Florida, y trayendo a ustedes otra vez la palabra de Dios en una forma pues un poquito teológica de a veces cosas que son difíciles de entender, y bueno, pues espero que les ayude de alguna manera a ver cómo, si hay una manera distinta en la cual sea más palpable, más fácil de entender para algunos, no para todos, pero ese es nuestro deseo, de que todos reciban, sean inspirados, sean transformados y sean educados en la palabra de Dios. En la parte anterior, para los que vieron lo que son los decretos de Dios, les prometí, y se me ha pasado continuar la serie en eso, de los decretos. Entonces vamos hoy a continuar esa parte. Ojalá la hayan visto. Vamos aquí todos los decretos de Dios. Vamos a ir hasta empezar el número 3. Entonces oremos. Padre Santo, dándote gracias, Señor, por la bendición de este día, por tu palabra, porque nos has permitido estar en un ambiente de aprendizaje. Pedimos que abra nuestro corazón, nuestra mente, para recibir de tu palabra, para educarnos, para transformarnos, para ayudar a otros, y para que, Señor, pues podamos vivir una vida lo mejor posible, como tú intentaste que la viviéramos. Gracias, Señor, por la vida de cada persona. Bendecimos sus familias, todos aquellos que te necesitan y los que nos proveyeron para que esto sea posible. Gracias, Señor, por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, dijimos que un decreto es una orden oficial dada por una autoridad legal, una autoridad obviamente que tiene el poder para darla y que es legal, no es contra ninguna ley, es legal, con autoridad, proceso y poder de darla. Cuando estamos hablando de Dios, estamos hablando de los decretos de Dios. Digamos el número, creo que en el número 3, donde Dios decreta cuánto una persona va a vivir. Entonces, los días de cada persona están determinados por Dios, obviamente. Entonces, el decreto, y está en Job 14:5, que dice: viendo sus días son terminados, el número por sus meses están contigo, y tú has decretado sus límites que no podrán pasar. Veamos otra versión. No me convenció esa versión. Pues vamos a Job capítulo 14, verso 5. Ciertamente sus días están terminados y el número de sus meses está cerca de ti. Pusiste límites los cuales no pasarán. Entonces, ¿qué nos dice? No importa cuántos seguros médicos tengamos, cuántos doctores veamos, cuántas medicinas tomemos,
no podremos expandir nuestra vida más allá de lo que Dios determine. Él es poderoso, Él es omnipotente y en Él están los días determinados para cada persona. Entonces, nuestro problema es que nosotros no sabemos cuántos días tenemos ni cuáles son aquellos. ¿Okay? Entonces, siempre es sabio estar listo para cuando llegue ese momento. Es determinada por Dios. Porque Dios nos da cierto libre albedrío, como vimos en la serie que hicimos de Génesis. Dios nos da libre albedrío. Quiere decir que no somos robots, nosotros tenemos cierta soberanía y Dios decreta que en ese libre albedrío nosotros pequemos. ¿Qué quiere decir? Que nos permite pecar por su autoridad. Entonces, Dios no es el autor del pecado, primero. Quiere decir que nosotros mismos, por nuestra libertad, escogemos pecar, escogemos hacer lo que Dios no quiere que hagamos. Pero lo hacemos y Dios permite que lo hagamos hasta cierto punto. Vamos a Santiago 1, del 13 al 14, dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tenta a nadie, sino que cada persona, cada uno es tentado cuando de su propia deseo de pecar es atraído y seducido, dice concupiscencia. Entonces, nuestra propia lujuria, nuestra propia manera nos lleva a hacer eso. Entonces, pecar es nuestra responsabilidad, es nuestro deseo, nuestro libre albedrío. Escogemos pecar. Yo cojo esa decisión, yo decido pecar. ¿Qué dice, por ejemplo, el Salmo? Vayamos a los Salmos. Vayamos al Salmo 78, 29. Bastantes salmos. 78, capítulo 68, el verso 29. Salmo 29 dice: comieron y se saciaron, les cumplió pues su deseo. Salmo 106, 15 dice, si puedo, la tecnología. Perdón, estoy aquí estancado. Salmos 106, 15. Dice así: y Él les dio lo que pidieron, mas envió mortandad sobre ellos.
nos deja hacer lo que queremos hasta cierto punto, pero tiene su consecuencia. Y la dávida del pecado siempre va a ser muerte. Entonces Dios permite el pecado, pero Él no obliga a nadie a hacerlo. Es por nuestro propio deseo que lo hacemos. Ahora, el quinto decreto dice que Dios ha decretado que el pecado pueda ser transformado en algo bueno. Vemos en Génesis, en la vida de José, esto es prueba de que en su resumen, si vamos por ejemplo a Génesis, en el capítulo 50 de Génesis, en el verso 20, nos dice: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Entonces, es una instrucción. No sé si estás familiarizado con lo que le pasó a José. José sufrió el desprecio de sus hermanos, lo vendieron, fue a Egipto, lo acusaron de violación, lo metieron a la cárcel y al fin, por interpretación de sueños, llega a Faraón y después Faraón lo pone como su segundo, su mano derecha, el segundo encargado en Egipto. Y Egipto, en ese tiempo, que había un tiempo de mucha hambre y escasez en la tierra, Egipto estaba en condiciones, basado en lo que José le transmite a Faraón en interpretación de sus sueños, que habría de venir esa hambre y escasez sobre la tierra y cómo manejar eso. Y básicamente Faraón le dice: bueno, usted lo maneja, usted está encargado de eso. Y a pesar de que todo lo que le pasó, Dios lo usó para bien, y eso es lo que dice a José, a sus hermanos: vosotros pensaste mal contra mí, pero Dios lo encaminó para bien. Entonces, ha decretado que Dios en su manera usa ciertas cosas, y mientras no las permite, las usa para bien. Una otra manera de decirlo. No que busquemos el mal para que Dios lo convierta bien, pero cuando ya hacemos el mal, Dios puede usar eso para el bien. Hay otras ilustraciones, como cuando el rey Nabucodonosor terminó a meter los 3 jóvenes hebreos entre el horno, y trata de destruirlos. Y eso está, ¿dónde está? Eso está en el libro de Daniel. Es la historia donde Dios saca lo bueno de algo malo. Daniel capítulo 3. Vamos a Daniel capítulo 3. Versículos 19 al 28. Dice: entonces el rey Nabucodonosor se llenó de ira
y se demudó al aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego. Y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Y mandó a hombres muy vigorosos, fuertes, que tenía en su ejército, a que los ataran, que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de ese fuego ardiendo. 21. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus zapatos, ¿no? Sus turbantes, sus vestidos, y fueron arrojados o echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a los 3 jóvenes, y ellos cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo: los de su consejo, pues mira al rey abajo y se asusta porque ve y pregunta: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Y su gente respondió: es verdad, oh rey. Y él dice: he aquí, yo veo 4 varones sueltos, que no estaban atados, sueltos, que pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del la cuarta persona, es semejante al Hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo, los llama: Sadrach, Mesach, Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Y entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron del medio del fuego, y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, como el fuego no había tenido poder sobre sus cuerpos, ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Entonces el rey dijo: bendito sea el Dios de ellos. ¿De quién? De Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel, el cuarto, y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que al suyo. Por tanto, decreto, aquí está lo de los decretos, decreto, ordeno con autoridad legal, que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfema contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida por muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces vemos que Dios ha cambiado, cambia algo malo que pasa dentro algo bueno, porque Dios usa ciertas cosas que pasan para el bien, a pesar de que pasen. Y esa también es obediencia, la fe y la obediencia. Y se dice en teología que Dios manda a un ángel, y eso inclusive un rey pagano lo ve y ve ese ángel
y le llega esa revelación, entendimiento, que el Dios de ellos los había protegido. Y que cuando él había mirado, había visto algo como alguien ahí, un ser poderoso, como el hijo de los dioses, de acuerdo de él, que los había protegido. Y Dios en realidad sí los protegió. Salvó la vida y ellos fueron fieles porque no adoraron al rey, a su estatua, etc. Puedes leerlo en el libro de Daniel. Antes de eso es interesante, los 3 jóvenes hebreos. Decreto número 6, porque nos está yendo el tiempo otra vez. Dios ha decretado que el único plan de salvación es el de Él. No hay otra salvación sino en Él. Y de ahí tenemos otra vez, ¿dónde vamos? Vamos al verso más popular, más que gente ha oído y visto más en muchos círculos, en la publicidad, etcétera, que es Juan 3:16, que dice Juan 3:16, por tanto amó Dios al mundo, que dio su único Hijo primogénito, que quien Él creyese no perecerá, pero tendrá vida eterna. ¿Dónde dice más? De otro verso también que tenga esta posición. Podemos ir vamos a Tito capítulo 2, verso 11, que nos dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. 2:11. Vamos a ir a Romanos 3:23. Nos dice Romanos 3:23. Romanos 3:23 nos dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, ¿cuál es la gloria de Dios? La gloria de Dios es su Hijo Jesucristo. Entonces decimos en Juan 1:14 que la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros y hemos visto su gloria, la gloria como el único Hijo del Padre, Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Voy a leer eso en otra versión. Entonces es Juan 1:14. Juan 1:14. Sí. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Podemos movernos hacia el propósito. Esos son decretos, mandatos de Dios. El mandato que es el único plan de salvación, Dios ha decretado como por medio de su Hijo. No hay otra salvación sino esa. Número 7, decreto número 7, es que Dios ha decretado de recompensar a aquellos que le sirven y a castigar a aquellos que no. Isaías 66:12, y esto para terminar este segmento. Vamos a Isaías capítulo 62, el verso 11. Dice, he aquí que Jehová hizo oír hasta lo último de la tierra. Decide a la hija de Sión, he aquí viene tu Salvador. He aquí su recompensa con él y delante de él su obra.
Entonces, Dios en ninguna hora sí es obligado para implementar la salvación del que está perdido. Él salva y recompensa a aquellos que le aman. Porque no somos salvados por obras, acuérdense, estamos salvados por fe. Y seguramente, de acuerdo a lo que Dios dice, seremos recompensados por lo que sí hagamos, pero las obras en sí no nos salvan. Está acabando el tiempo. A ver si puedo todavía alcanzar a leer Primera de Corintios. Yo sé que vamos un poquito ligero, me perdonan. Primera de Corintios. Vamos al capítulo 3. Primera de Corintios, capítulo 3, versos del 9 al 15, que dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios, colaboramos con Él. Tecnología, me perdonan aquí. Somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Como conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, y yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobre edifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, y el cual es Jesucristo. Y sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por fuego será revelada, y la obra de cual y cada uno cual sea, el fuego la proveerá. Si permanece, será buena. Si la alguno se quemara, él sufrirá pérdida. Si bien el mismo será salvo, al que así como fuego. Quiere decir que todo lo que tú hagas, lo bueno, será puesto a prueba de fuego, y solo lo bueno, la realidad, lo que es, permanecerá. El resto, no. Y lo bueno tendrá recompensa y lo otro no será. Entonces esto es un poquito difícil, pero el apóstol Pablo nos enseña que seremos salvos en la eternidad, pero algunos pueden ser salvos sin recompensa. Entonces, somos salvos por la sangre de Cristo, y debemos hacer buenas obras a consecuencia de esa salvación y esa transformación, y recibiremos algunas recompensas por aquello que hagamos. Si no hacemos nada, a lo mejor somos salvos, pero no habrá recompensa a lo que no hemos hecho, y lo que hagamos mal, no vamos a recibir recompensa por aquello. Es un poquito difícil, pero entonces entendamos que es un decreto de Dios recompensar a la gente que hace por obras. Obras no nos salvan, pero la fe nos salva, y nos salva para que hagamos buenas obras. Bueno, hasta aquí tenemos que parar de los decretos de Dios. Entonces ya tenemos 7 decretos. Se perdieron los primeros. Ojalá que vean nuestro video. Y muchas gracias por estar con nosotros. Estamos poniendo a veces mucho en estos segmentos,
pero ojalá esto les ayude al menos a leer la palabra de Dios con nosotros y tener una pequeña explicación y una manera de un estilo distinto para ustedes. Padre Santo, bendiciendo a cada persona, hoy y siempre, aquellos que nos escuchan, todas sus necesidades. Te agradecemos, Señor, por este tiempo y que tú tomes control de nuestra vida, nuestra familia, nuestro país, nuestro mundo. Dándote a ti, Señor, en este día, dándote a ti la gloria y la honra por todo lo que tú eres, en el nombre de Jesús. Amén. Hasta la próxima. Dios les guarde, les bendiga. Mucho gusto estar con ustedes.